Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar. Ya está la mitad, falta el más uno, pero son 7:06. Bien, yo creo que por ser miércoles de ceniza, pues sí, hay mucha pastoral, mucho trabajo que realizar en la iglesia y seguramente sí, algunos se disculparon que no podían participar. Recuerdo la semana pasada que lo expresaron. Entonces, pues bueno, vamos a agradecer al Señor esta oportunidad que nos concede esta tarde de profundizar en su misterio pascual. Mm, Agradecemos este tiempo de gracia que nos concede, que nos ha hecho tomar conciencia de nuestro ser polvo y que regresaremos a Él también siendo polvo. Pero creo que la misión es descubrir la grandeza y el amor de Dios que nos tiene, ¿verdad? Porque este tiempo de Cuaresma nos invita a mirar la cruz y descubrir el infinito amor que Dios nos tiene, que Él, por amor, ¿verdad? Porque no lo merecíamos y sin en cambio se entregó por nosotros. Entonces yo creo que es mirarlo, contemplarlo y agradecerle. Estos 40 días yo creo que tenemos esa oportunidad de tomar conciencia de la grandeza del amor que Dios nos tiene. Pedimos por todos los que hoy, son mucha gente que a veces va a tomar ceniza, pero a veces solo es por tradición, ¿verdad? No lo hacemos conscientemente de lo que implica un camino con Jesús, de caminar hacia la Pascua, y que es ahí donde vamos a culminar este camino de penitencia, de reconciliación, pero que vamos a tener 50 días de fiesta, un tiempo de preparación. Pues que todos los que hoy han recibido este signo de la ceniza tomen conciencia de esta gracia, de este tiempo y también de forma más consciente puedan participar en este camino hacia la Pascua. Pedimos la gracia de ser fieles a nuestros propósitos. Hoy emprendemos este camino y creo que nos hemos hecho algunos propósitos. El Papa nos pedía o nos pide, ¿verdad?, una atenta escucha de la palabra y un ayuno que sinceramente retoma lo que él dice, ¿verdad? A veces ayunamos cosas materiales, ¿verdad? Comemos menos o nos privamos de algo, pero hoy a lo que nos está invitando el Papa es a privarnos de palabras hirientes, palabras ofensivas hacia nuestro prójimo. Estamos viendo la realidad de nuestro México con tanta violencia, que ya no hay una tolerancia. Entonces, pues yo creo que ese es el propósito que tenemos que tenerlo, ¿verdad? Y de caminar juntos. Creo que ya se nos ha hablado mucho de la sinodalidad, pero el Papa lo retoma, ¿verdad? Porque solos no nos vamos a salvar. Entonces, que iniciando esta cuaresma, pues sintamos la presencia de Cristo, ¿verdad? Yo voy acompañando a Cristo, Cristo está conmigo, no voy sola. Y sabemos que somos el cuerpo místico de Cristo, entonces retomar esta dimensión del cuerpo para caminar juntos. Pues que el Señor nos concede esta gracia, ¿verdad? De escuchar a nuestro Papa y de hacer vida lo que Él nos está pidiendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los Los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues ya nada más nos faltan 2 sesiones, esta y la otra, ¿verdad? Espero que ustedes pues vayan gozando de lo que están aprendiendo. Ciertamente iniciamos la primera sesión recordando qué es liturgia y partimos desde la definición etimológica, pero también de su tiempo, ¿verdad? De cómo se fue concretizando hasta llegar a Vaticano II, que ya propiamente en Sacrosantum Concilio 7 pues nos va a dar una definición, ¿verdad?
que ya no la sabemos, que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, que a través de signos sensibles Dios nos santifica y nosotros lo glorificamos. Después, en la segunda sesión, vimos ese itinerario, esa línea del tiempo para ver el progreso de la liturgia, cómo se fue configurando, cómo se fue enriqueciendo hasta tenerla como la tenemos hoy, ¿verdad? Quizás se partió de la improvisación, pero después se fueron poniendo por escritos estos textos. Y bueno, las circunstancias fueron tan variantes, ¿verdad? Que a lo mejor en el siglo IV la preocupación era las herejías, pero después la inculturación, o sea, la liturgia se va a Francia, la liturgia se va a Alemania, la liturgia se va a España. Entonces, nos empiezan a hablar de libros litúrgicos que expresan esa inculturación. Después, hace 8 días tocábamos el corazón, ¿verdad? El corazón de la liturgia, que es el misterio pascual. Y pues ahí ya nos quedamos reflexionando sobre todo en la persona de Jesús. Este Jesús que vive su primera Pascua dejando esa naturaleza divina, bueno, en parte, ¿verdad? Pero asume la naturaleza humana. Se hace uno de nosotros pequeño, frágil, nace dentro de una familia, con un papá, una mamá, y crece en esa familia, pero viene con una misión concreta que él la va a ir descubriendo y sus papás pues también van acompañándolo en ese proceso de descubrir cuál es mi misión. Y cuando él decide realizar esta misión, manifestar este proyecto del Padre, pues se dedica 3 años, ¿verdad? A formar a los discípulos, a elegirlos, a formarlos y al final pues entregar su vida por nosotros. Bueno, espero, yo les agradezco las tareas, solo si hubo 3 alumnitos que no la entregaron, pero pues la mayoría lo entregaron, lo cual les agradezco que se tomaron pues el de leer las 20 y tantas páginas, pero que solo entregaron 2 paginitas muy concretas, y lo cual me dio gusto porque esto les permite, ¿verdad?, ir viendo la evolución de lo que es el misterio pascual. Una palabra que pues empezó así de una comunidad pastoril, de una comunidad agrícola, y cómo se fue encarnando, ¿verdad? Por el pueblo, la fue acogiendo y después la proyecta en esa historia de salvación. Bien, ¿hoy qué nos toca? Decir, a preguntarnos, ¿verdad? Empezamos a ver esa teología litúrgica al decir, bueno, sí, ya vi qué es la liturgia, cuál es el corazón, ¿verdad? Del misterio pascual, pero ¿qué nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, de ese misterio pascual, pues todavía no nos salimos, ¿verdad? Estas semanas va a ser más bien de profundización. Puse ahí en la plataforma un texto, un cuaderno de los que estuvieron ofreciendo en España cuando el Papa pidió que se profundizara en las 4 constituciones. Esto en preparación pues al jubileo, ¿no? Al jubileo de la esperanza, y decía, me gustaría que fuera un año de oración, un año de profundización, y en ese año de profundización pues nos dejó profundizar las 4 constituciones, Sacrosantum Concilio, Lumen Gentium, Dei Verbum y Gaudium et Spes. Estas 4 constituciones fueron tema pues del año previo sí, al jubileo. Y yo retomé lo de Sacrosantum Concilio porque al interno pues va tratando estos temas, ¿no? Incluso me llamó la atención, ¿verdad? Porque son temas muy pequeñitos, pero que les va a ayudar a ustedes como a volver a retomar los elementos más importantes, ¿no? Por ejemplo, decía, tenía aquí ya.
Liturgia y misterio pascual, el misterio pascual de Cristo en el tiempo, la liturgia realización del misterio pascual, el misterio pascual y la existencia cristiana, liturgia e iglesia. Son esos temas que ustedes van a profundizar, pero que ya lo hemos hablado aquí y nada más es así, como mirarlo desde el comentario que ellos están haciendo en este estudio de la Sacrosantum Concilio. Entonces, pues vamos a dar un pasito más. Yo les voy a presentar lo que es la liturgia como actualización y epifanía de la Iglesia. Entonces, la liturgia estamos expresando, ¿verdad?, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que a través de signos sensibles Dios nos santifica y nosotros lo glorificamos. Pero al decir esto, que Dios nos santifica, pues la liturgia se está autorrealizando, ¿verdad? Se está manifestando esta iglesia. ¿Quién es esta iglesia? El cuerpo místico de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y es en la liturgia donde se viven estos sacramentos que nos dan la gracia santificante, que nos dan salvación, ¿verdad? Es lo que la iglesia nos sigue dando o comunicando, pues esta salvación que Cristo ya nos obtuvo, ¿no? Por su misterio pascual. Entonces, sabemos que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia. Entonces, cuando celebramos o cuando celebra el Papa, pues lo está haciendo en nombre de toda la iglesia, ¿no? O cuando, aunque sea un sacerdote con un fiel, ahí está presente la iglesia, o sea, no son acciones privadas, ¿verdad? Es la iglesia la que celebra cada liturgia y cada uno de nosotros que formamos la iglesia recibe ese influjo divino, esa gracia que necesita según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual dentro de la iglesia. Sabemos que si somos el cuerpo de Cristo, pues sabemos que unos serán pies, otros serán manos, otros serán rodillas, o sea, para decir, somos el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Y cada uno tiene una función que realizar, esa función ministerial, ¿verdad? Entonces, en cada celebración litúrgica estamos como familia eclesial y debemos tener una misma fe, un mismo espíritu, sentimientos y corazón para que como cuerpo místico ofrezcamos a Dios todo el honor y la gloria y recibamos de Él esa santidad, esa gracia y participemos de la fuente divina, ¿no? Entonces, es así como nosotros decimos al ser el cuerpo místico de Cristo, pues hay algo que nos unifica, ¿verdad? Que son estos elementos. La iglesia como sujeto asociado a la liturgia puede ser vista desde su ser. Cuando hablamos de su ser como comunión, como sacramento, y desde su actuar sacerdotal o hablando de los ministerios. Desde su ser nos hace descubrir que toda comunidad cultural se fundamenta en una liturgia que es celebración comunitaria. O sea, Dios no nos hizo en soledad o para vivir en la soledad, sino que Dios nos ha hecho para santificarnos en familia, en una comunidad. Es el conjunto de símbolos y acontecimientos en los cuales la asamblea aparece como un signo y acción sacramental de la iglesia terrena y celeste, que nos hace percibirla como una iglesia sacramento. Aunque a veces decimos que en la procesión solo procesionan pocas personas, pero recordemos que ellos nos están representando a toda la iglesia porque nos está recordando nuestro ser peregrinos, ¿verdad? Somos la iglesia peregrina, la iglesia que está en camino, la iglesia que todavía tiene ese camino de conversión, de configuración a Cristo. Entonces estamos en proceso, en camino, ¿verdad? Cuando decimos de la iglesia santa, pues ya es decir, los santos, ¿verdad? María y todos los santos que ya han vivido esa Pascua y que participan, ¿verdad? De la visión beatífica de Dios. Está una iglesia purgante, una iglesia que está todavía purificando sus pecados.
Entonces, se fijan, somos somos ese signo y acción sacramental de la iglesia terrena y celeste. La iglesia como sacramento principal prolonga en el tiempo y en el espacio esa presencia salvadora y liberadora de Jesús, el Mesías, entre los hombres, porque ella es el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, es sacramento en virtud de Cristo glorificado. Es su prolongación en el tiempo, es la visibilidad histórica del don escatológico del resucitado. Aquí nos ilumina Lumen Gentium del 1 al 5, porque sabemos que habla este Lumen Gentium, pues es la constitución dogmática sobre la iglesia. Y en el capítulo primero nos va a hablar sobre el misterio de la iglesia. Y entonces nos va a decir en el número 2 la voluntad del Padre Eterno acerca de la salvación de todos los hombres. ¿Se recuerdan cuando veíamos en esa historia de salvación, hablando de liturgias, Sacrosantum Concilio 5, nos presenta ese sueño del Padre? Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es así como inicia esa historia de salvación. Aquí en la Lumen Gentium número 3 habla de la misión y el cometido del Hijo. O sea, este Hijo que se encarna y que tiene con una misión específica, ¿no? De salvarnos. En el número 4 nos va a hablar del Espíritu Santo como santificador de la iglesia. Gracias al Espíritu, ¿verdad? Tenemos esa categoría de memorial, que no recordamos solo un hecho del pasado, sino recordamos algo histórico que pasó, pero que se hace presente hoy y nos lanza hacia el futuro. Y en el número 5 nos va a hablar del reino de Dios, ¿verdad? El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación. Pues nuestro Señor Jesucristo dio comienzo a la iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios, que al final nos va a decir es Cristo Jesús. Qué hermoso es ver cuando cómo estas constituciones pues van reafirmando el ser de la iglesia, ¿no? Bueno, hay testimonios que apoyan la afirmación cuando hablamos como al decir la iglesia es sacramento. Y tenemos la escritura: en la iglesia habita el Espíritu Santo, nos dice 1 Corintios 3:16, y se manifiesta la presencia del reino de Dios, Lucas 12:32, y ella es el cuerpo de Cristo. Hay padres que nos hablan como Cipriano, que nos dicen que la iglesia es un sacramento de unidad, sacramento unitatis, o también nos va a hablar San Ambrosio, que nos va a decir Magnum Salutare Mysterio, o San Agustín, admirable sacramento. Entonces, hablando de esta iglesia, pues sí lo reconocen como sacramento. Entonces, la liturgia proclama que la iglesia es sacramento porque continúa la obra de la redención. O sea, la iglesia por sí sola no nos da salvación, sino que siendo la continuadora de la misión de Cristo, pues Jesús regresó al Padre. Entonces es a través de la iglesia que nos sigue salvando, ¿no? A través de la liturgia, a través de la celebración de los sacramentos. Recordamos un poquito cómo en la teología de la Edad Media olvidó en gran parte esta realidad, y sin embargo en la época postridentina se le llama sacramento de los sacramentales, de los sacramentos, que nos lo dice Cliff. Y el segundo gran misterio, cum, es un teólogo, antes del concilio hay grandes teólogos que explican de diversas formas esta verdad, destacando su semejanza y su diferencia con Cristo. O sea, dice, sí, Cristo es sacramento por ser hijo de Dios, pero la iglesia es por ser, digamos, instituida por Cristo, ¿no? Entonces ahí dice Semmelroth y Henry de Lubac. Su continuidad y su principalidad sacramental respecto a Cristo y los sacramentos nos habla Karl Rahner, su carácter de sacramento terrestre y de Cristo celeste, pues Schillebeck, ¿no? Ya nos explica esto. El concilio concibe la iglesia como una sociedad y como un cuerpo místico. Recordemos que el Concilio Vaticano II
va a dar un giro grande al concebir a nuestra iglesia, porque antes del Concilio Vaticano II se concebía nuestra iglesia de forma piramidal, ¿verdad? O sea, la cabeza está el padre y luego los cardenales, los obispos y así, ¿verdad? Hasta abajo los fieles laicos, ¿no? Pero el concilio dice no, aquí no es por ministerios, dice, sino es una sociedad y una sociedad pues donde todos tenemos o participamos del sacerdocio de Cristo. Entonces hablamos de un cuerpo místico, sí, de un cuerpo que se diferencia de uno por los ministerios que realiza, ¿no? Entonces dice, sí, todos somos sacerdotes, pero también hay un sacerdocio ministerial porque hay un sacramento que se ha celebrado. Entonces, pero el concilio lo ve como no dos cosas separadas, sino como aspectos de una misma realidad que está conformada por un elemento humano y el otro divino. Bueno, ahí es cuando se va a dar este concepto de iglesia de forma circular, ¿verdad? Como dicen, circundante, ¿verdad? Al centro está Cristo y nosotros alrededor. El posconcilio avanza en dirección neumatológica, considerando a la Iglesia como sacramento fundamental del Espíritu, y en dirección encarnatoria, considerándola como la objetivación sacramental signal de la presencia salvadora de Dios en el mundo. O sea, el Padre sigue salvando a la humanidad, pero lo va a hacer a través del Hijo, que se ha encarnado, que se ha hecho uno de nosotros, y por eso la grandeza de la encarnación que nos habla con estos signos sensibles que nosotros entendemos, ¿no? Que nos habla en nuestro mismo lenguaje. Y bueno, vemos así también las dimensiones de la sacramentalidad de la Iglesia por su mismo ser, por su realidad y misterio, o sea, humana, divina. La esencia de la sacramentalidad de la Iglesia consiste en su mismo ser divino humano, visible, invisible, salvífico, social, pues hace presente el misterio invisible de la gracia de Cristo. Entonces, la iglesia es sacramento porque depende totalmente de Cristo y del Espíritu, tanto la jerarquía como el pueblo de Dios. Y es sacramento por su obrar, o sea, por su comportamiento ético, por su testimonio en el mundo. Ya Jesús nos decía, ¿verdad? Serán mis testigos en Jerusalén y anunciarán y bautizarán, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta los confines de la tierra. Es preciso que en la visibilidad de sus obras, en la verdad de su testimonio, de su justicia y de su amor, aparezca la alianza de Dios con los hombres, la presencia de la salvación. O sea, el Padre ha hecho una alianza con nosotros, como con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes son de mi propiedad, o sea, hay esa pertenencia, ¿verdad? Nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo, pero nuestra relación con Dios es de pertenencia. Es sacramento también por sus signos privilegiados. Todo cristiano es bautizado por la Iglesia y cumpliendo así la misión de salvación que se le ha encomendado. Esto es, por medio de los signos, particulariza, individualiza esa presencia de la gracia. Ya decíamos que nosotros somos sacerdotes, somos profetas, somos reyes, ¿verdad? Co-creadores con Dios. Ejercemos ese sacerdocio también con el ministerio de intercesión, con la oración, y pedimos a Dios, ¿verdad? Una gracia especial para los hombres. Su misión la cumple a través de los signos privilegiados de su sacramentalidad, como la palabra, los sacramentos, la caridad, y en definitiva no son más que las funciones por las que Cristo mismo realizó su obra salvadora y que se prolonga en el misterio eclesial. El culto es epifanía de la iglesia, es decir, manifestación de su ser. Decíamos ¿qué significa epifanía? Ya decíamos manifestación. Entonces la iglesia, al realizar este culto que se le da al Padre por Cristo en el Espíritu, ahí es donde ella manifiesta su ser, ¿verdad? Su ser
cuerpo místico de Cristo, su ser continuadora de la misión de Cristo. Entonces, la liturgia manifiesta el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Para comprender cómo la iglesia peregrina se manifiesta en toda su riqueza sacramental, hemos de considerar que la iglesia aparece en la liturgia bajo las tres dimensiones temporales del signo sacramental, como anamnesis del misterio pascual de Cristo. Esto es importante, decíamos, esta palabra de memorial o anamnesis nos viene del pueblo judío, que recordaba ese paso del Mar Rojo, esa liberación de Dios que lo salvó, pero sella al pueblo, hace una alianza con él, donde va a celebrar cada año esa Pascua. O sea, recuerda ese hecho histórico, pero lo actualiza, ¿verdad? Es el hoy que lo hace vivo, que lo hace presente y que lo lanza a decir hasta cuando venga la plenitud. Ajá. Entonces nosotros, ¿verdad? La iglesia aparece en la liturgia como anamnesis del misterio de Cristo, como gracia actual destinada a impregnar toda la realidad con el Espíritu Santo y experimentando que la bienaventuranza, aunque se pregusta ya en la tierra, la tendremos plenamente solo en el cielo. Es como decimos el ya, pero todavía no. El ya lo estamos pregustando, ¿verdad? Como veíamos en Sacrosantum Concilio, que también se pregustamos esa liturgia celeste. Ya lo estamos celebrando, gozamos y vibramos, ¿verdad? De la armonía, de la belleza, de todo lo que estamos celebrando, pero todavía no lo vemos en plenitud. Estamos en espera de la plenitud. Ya, pero todavía no. La liturgia manifiesta y realiza la comunión entre los diversos dones y carismas de la iglesia peregrina. Entonces, hace el memorial, pero también es signo de esa comunión, común unión, ¿verdad? Con el Padre por Cristo en el Espíritu, común unión entre los fieles, ¿verdad? Que somos hijos de un mismo Padre. Por eso no podemos concebir a nuestra iglesia y dentro de nuestra iglesia que haya estas divisiones, ¿verdad? Tendremos que siempre estar luchando para ser agentes que ayudan a introducir, que acercan a Dios, no que lo alejan, porque a veces por nuestro mal testimonio alejamos a las personas. Entonces aquí es que decíamos embajadores, ¿verdad? De Cristo, que somos comunicadores de Él, somos los misioneros, los discípulos misioneros que van ayudando a acercar a aquellos alejados. Y bueno, sabemos que no todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia hay carismas. Quien tiene el carisma para hablar, quien tiene el carisma para arreglo de la iglesia, quien tiene el carisma para poner una flor en el justo lugar, eh, y todos los carismas que podemos descubrir en nuestra iglesia, ¿verdad? Quien canta, quien ayuda, quien recibe, quien atiende, o sea, todos estos carismas se están poniendo en juego. ¿Para qué? Para poder acercarnos al misterio que es Cristo, para podernos acercar a vivir en común unión, los hijos de un único Padre. La Iglesia manifiesta las notas de la verdadera Iglesia como comunidad bautismal, nupcial, católica y apostólica. El culto litúrgico es el culto nuevo del nuevo pueblo de Dios, relacionado esponsalmente con el Señor en entrega y donación plena de amor y salvación. En la liturgia de las horas dice, es el esposo que dialoga con la esposa. Qué hermoso es escuchar esto cuando nuestros padres conciliares expresaban esto de descubrir esta dimensión esponsal. La iglesia, la esposa de Cristo. Y que en María vamos a ver prefigurado esta iglesia que ha llegado a lo que aspiramos a ser.
Entonces el culto manifiesta la iglesia santa como hogar de salvación y de unidad para toda la humanidad, enviada a evangelizar y celebrar el misterio pascual en favor de la humanidad. La liturgia manifiesta el significado triunfante de la Iglesia, introduciéndonos en la comunión con los hermanos que se purifican en el más allá o gozan ya de la presencia de Dios. Esto no lo dice Sacrosantum Concilio, ¿verdad? Dice, en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él en nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. ¿Se fijan? O sea, es esta la unidad de esta liturgia terrena con la liturgia celeste. La liturgia es la suprema autorrealización de la Iglesia y su epifanía más evidente. ¿Por qué? Porque el culto litúrgico es principio de realización, identificación y epifanía de la Iglesia, pues en ella se revela el misterio de la vida cristiana. Y la Iglesia se levanta como estandarte y signo de salvación, de adoración y de unidad en medio de todas las naciones. Es decir, que somos el cuerpo místico de Cristo, es decir, tomamos conciencia, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, que somos una unidad. Muchísimo, todo nuestro ser, nuestros órganos están trabajando, ayudándonos para manifestarnos o para expresarnos como ahorita, que nos estamos comunicando virtualmente. Que aunque sea virtualmente, no puedo decir que no sea real. Ustedes están atrás, están ahí presentes. Y entonces es esta manifestación, por eso dice autorrealización de la iglesia. La iglesia se está realizando por su ser humana divina, por ser la continuadora de la misión de Cristo. Pero también reconocemos, ¿verdad?, que en este cuerpo pues hay un pueblo sacerdotal, ¿no? Este pueblo sacerdotal, como decimos, por nuestro bautismo, todos participamos del sacerdocio de Cristo, que es único, pero se va a diferenciar del ministerial porque va a ser un sacramento específico que celebran los sacerdotes, ¿verdad?, ministros del Señor. La iglesia no es sinónimo de jerarquía, sino de comunidad de bautizados que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan sacrificios espirituales. Es lo que nos va a decir la Lumen Gentium 10. Entonces, reconocemos que el don mayor que tenemos como sacerdote lo recibimos del bautismo. Todos somos bautizados. Entonces, no hay jerarquía en el sentido de decir quién es más. Todos somos hijos, todos somos cuerpo, porque la cabeza es Cristo. Pero también reconocemos que debe haber una unidad al interno de ese cuerpo. Entonces, la jerarquía tiene un papel importante en cada acción litúrgica. Así lo expresa Sacrosantum Concilio 26. Pero esta acción es de todo el cuerpo místico de Cristo. Recordemos lo que decía Sacrosantum Concilio 7. ¿Cuáles son esas presencias? Cristo está presente en la comunidad que se reúne en su nombre. Cristo está presente en la palabra que escuchamos en cada acción litúrgica. Cristo está presente en el ministro, por ser él ungido, que ha celebrado un sacramento más, el orden, y que tiene 3 grados, ¿verdad?,
diaconado, es presbiterado y episcopado. Pero no dice jerarquía, ¿verdad? De grados, en el sentido de la misión. Cada uno tiene una misión específica. De la comunidad de todo el mundo presente en el aquí y ahora celebrativo de la esposa de Cristo a la que él asocia siempre consigo. Y entonces recordamos esta definición de Sacrosantum Concilio cuando es ejercicio del sacerdocio de Cristo, porque ciertamente la cabeza es el sumo y eterno sacerdote, pero nosotros por ser bautizados estamos participando del único sacerdocio de Cristo. Y hay este sacerdocio ministerial. Cristo se escogió un pueblo y lo ha hecho partícipe de su misma condición sacerdotal para que juntamente con él ofrezcamos un culto agradable a Dios Padre. Este pueblo es la Iglesia, cuya función cultural se realiza de un modo eminente en las acciones litúrgicas, aunque éstas no la agotan. Estas acciones litúrgicas, cuando decimos, sí, es ahí donde nuestra Iglesia se autorrealiza, pero no es la única pastoral. Tenemos la evangelización, tenemos esa dimensión social, tenemos la dimensión de la catequesis. Entonces, se fijan, o sea, no es que digamos que la liturgia es lo máximo, ¿no? Pues, ¿verdad? En esa autorrealización de la iglesia en la liturgia, dice, no es la única, no la agota, ¿verdad? La iglesia manifestación histórica de la salvación obrada por Cristo, signo, instrumento de esa salvación, es iglesia en el sentido más genuino y eficaz cuando actúa y se autorrealiza como sacramento de Cristo en el mundo, sobre todo a través de la gracia en la que los hombres entran en contacto con el misterio pascual. La liturgia es el lugar propio principal en el que la comunidad de los creyentes en Cristo se manifiesta como iglesia, en cuanto sacramento de unidad y medio eficaz de afiliación de los hombres al Señor y a su vida divina. Entonces, por ser bautizados, ¿verdad? En este dar ese culto al Padre, esa alianza que ha hecho con nosotros, pues es ir ayudando a la comunidad a que viva ese encuentro con Cristo. ¿Por qué los diversos ministerios dentro de nuestra iglesia? Pues es precisamente para que ayudemos a que la comunidad viva este misterio pascual, que viva este encuentro profundo con Cristo. Que se traslade, ¿verdad? De esto terreno a lo celeste. Es la finalidad de todos los ministerios. ¿Por qué el coro se esfuerza por cantar bien? Pues porque quiere sostener a la comunidad para que este canto, ¿verdad? Sea hermoso, armónico, porque se le está cantando a un Dios, ¿verdad? Que nos ha creado y que nos ha dado todo. Y en signo de nuestra gratitud, pues queremos darle lo mejor. ¿Por qué los arreglos hermosos, unos floreros hermosos, flores naturales, flores hermosas? Porque queremos darle a Dios lo mejor, ¿verdad? Que embellezca este espacio que hemos elegido para encontrarnos con Dios. ¿Por qué el incienso? Porque queremos darle lo mejor a Dios. O sea, está hablando aquí ya como de esa expresión del interior de nosotros que reconocemos que Dios ha dado todo por nosotros y que nos está pidiendo a nosotros también ofrecer todo lo mejor. ¿Por qué las vestiduras litúrgicas hermosas, verdad? A veces dicen, ay, sí, son tan caras, pero es algo bello que se le está ofreciendo a Dios. Lo aporta el sacerdote, pero ¿quién nos representa al sacerdote? Pues a Cristo mismo, porque Cristo está actuando en esa acción litúrgica, está actuando en la persona de Cristo y en nombre de la iglesia. Entonces, ¿por qué toda la belleza queremos para Dios? Pues porque Él nos ha dado todo lo mejor de sí mismo.
En toda la comunidad del cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, quien celebra, o sea, nos vuelve a recordar. La liturgia, ejercicio del sacerdocio de Cristo, se hace visible en la iglesia y por medio de la iglesia, que es cuerpo, esposa y sacramento del Verbo encarnado. Y esto nos lo dice el Lumen-Gentium 7:8. Esa comunidad es sacramento de unidad, lo dice Sacrosantum Concilio 16, porque ha nacido del costado de Cristo muerto en la cruz. Así lo dice Sacrosantum Concilio 5. Y ha sido asociada a la obra sacerdotal de Cristo. Sacrosantum Concilio 7 y 83. Con sus ritos y sus palabras, con la unidad y la multiplicidad de sus formas, la liturgia es una especial epifanía de la Iglesia, expresión y realización de su misterio de comunión y salvación. Estamos hablando de esta autorrealización, de esta manifestación, ¿verdad?, de la Iglesia. En la liturgia, decimos, o Sacrosantum Concilio 7 nos dice, obra por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Esa dimensión descendente, esta dimensión ascendente, ¿verdad? Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. ¿Se fijan cómo en esta celebración parecieran así como temas aislados lo que hemos estado viendo y sin en cambio ya dentro de la celebración, pues es mirar en conjunto, ¿verdad? Mirar al interno qué es lo que estamos celebrando, con quién estamos celebrando, cómo estamos celebrando, cuándo estamos celebrando. Son palabras que recuerdo de un grande teólogo, el Papa Ratzinger, ¿verdad?, que preparó ese catecismo de la iglesia y pues hablar de la teología de la liturgia expresaba estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué celebramos? A veces parece como que sí lo entendemos, pero se fijan lo que nos ha llevado a entender desde el concepto de liturgia, cómo se fue dando, cómo se fue constituyendo, ¿verdad?, hasta nuestros días. Esta historia de la liturgia, ¿verdad?, de los primeros siglos, una liturgia improvisada, una liturgia que no por ser improvisada no era bella, claro, constituía la comunidad porque estaban atentos a escuchar ese testimonio de los discípulos, de los apóstoles, que les comunicaban quién era Jesús, qué había hecho, de sus dichos y de sus hechos, ¿verdad?, que después van a ser puestos por escritos, pero en realidad es esta manifestación de decir, esto es lo que hemos estudiado, pero ya aquí en concreto cuando celebramos, pues es en juego todos estos elementos. Entonces, en ese deseo de glorificar al Padre, Dios siempre nos está santificando, pero en respuesta que Dios nos santifica, nosotros lo glorificamos, lo alabamos, lo bendecimos, le damos gracias, porque somos más conscientes, ¿verdad?, de lo que estamos celebrando, en dónde lo estamos realizando y cómo lo estamos realizando. Cuando se habla de esos ministerios al interno de la comunidad, al decir cuerpo místico de Cristo, una comunidad ministerial, responden a exigencias fundamentales, sobre todo, que se necesitan dentro de la comunidad. Hay que anunciar la palabra en todas sus formas. Hay que presidir, ¿verdad? Hay alguien que preside y guía la comunidad. No es un cuerpo amorfo, no. Es un cuerpo que tiene una cabeza, que hay alguien que lo preside, quien lo está guiando. Y ese ministerio de acogida que nos recibe, que nos hace sentir que llegamos a la casa, ¿verdad? Que llegamos al lugar del encuentro con Dios.
y de tener también vivo el lazo de comunión entre las diversas comunidades cristianas. Esa comunión que no solo es de decir, pues sí, que nosotros los bautizados, sino de también de pensar en aquellos que no conocen a Cristo y que queremos anunciarles, que queremos que también ellos, ¿verdad?, sean bautizados, que sean parte de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, vean todos estos ministerios, ¿verdad? Estamos hablando ya de una asamblea litúrgica que manifiesta la iglesia. Entonces, Dios es siempre quien convoca a su pueblo. Y la presencia del Señor dice, donde están dos o tres, ahí estoy yo. Entonces, la asamblea prefigura el cielo, es decir, es la asamblea que ha sido convocada para glorificarlo eternamente, así como los ángeles están alabándolo y bendiciéndolo eternamente, ¿verdad? Entonces empezamos a prefigurar esta asamblea, no solo a pregustar el cielo, sino de decir, a manifestarla, ¿verdad? Por eso se recordarán Sacrosanto un Concilio cuando habla de esta participación, pues va a decir, ¿verdad? ¿Cómo debe ser esa participación? Pero pareciera así como que ahora que me toca hacer, ¿verdad? Este es el peligro cuando hablamos de los ministerios, ¿no? Porque a veces hasta, ¿y ahora qué te toca hacer? No, hoy no tengo ministerio. Entonces, no, los ministerios, es decir, todo el cuerpo místico, ¿verdad? Que aunque tú no lo estés realizando, tú estás participando, formando parte de esta acción litúrgica, ¿eh? Pero bueno, dentro de estos ministerios, en el Sacrosantum Concilio 29 hablaba ya de los acólitos, de los lectores, de los comentadores y cuantos pertenecen a la escuela cantorum, o sea, al coro, que desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Un auténtico ministerio, o sea, un auténtico servicio, porque todos los acólitos, lectores, comentadores, o sea, no se están buscando a sí mismos, sino que están buscando que todo lo que ellos están ofreciendo ayude a la comunidad a concentrarse, a poder captar la riqueza del misterio pascual que estamos celebrando, a escuchar ese canto y poder yo también cantar, tal vez si no soy entonada, pues a una voz más bajita, ¿verdad? No tratar de sobresalir, pero para decir, se da una armonía, una belleza. Por eso se nos pide ejerzan su oficio con la sincera piedad y orden que convierten a tan gran misterio y les exige con razón el pueblo de Dios. Con este fin es preciso que cada uno a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente. Cuando nosotros realizamos un ministerio, creo que se nos ha formado. O sea, voy a ejercerlo, pero no solo para decirlo porque lo sé hacer bien, no, sino lo voy a hacer bien porque sé para quién es o quién o qué es lo que estoy realizando, ¿verdad? Si eres lector, estás prestando tu voz a Dios para que Dios se comunique a la comunidad. Somos conscientes del ministerio que estamos realizando, pero no es autorreferencial, sino estamos proyectando, ayudando, colaborando para que la comunidad se encuentre con Dios, pueda vivir en profundidad este misterio pascual. Entonces, de ahí la tarea de nosotros, ¿verdad? Que estamos aprendiendo que después de estos equipos litúrgicos requiere una formación para que no lo hagamos solo por la norma, ¿verdad? Porque a ver dónde dice qué tengo que hacer y hacia dónde me dirijo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia acá, hacia allá, pero nada más en cuestión de norma, ¿verdad? Y aquí estamos buscando nosotros la dimensión espiritual. Y así nosotros
Cuando decimos todos estos ministerios, pues los vamos a encontrar, ¿verdad? Tanto en los ritos iniciales que realizan el coro que inicia el canto, los acólitos que van, ¿verdad? En esa procesión. Entonces, todos estos elementos, ¿verdad? Vamos viendo el monitor, ¿verdad? Que anuncia, que nos dice que estamos celebrando, que nos va introduciendo mistagógicamente en la celebración del misterio pascual. En la liturgia de la palabra, pues es Dios que nos habla y por eso la función del lector, del salmista, del coro que canta el aleluya y que apoya a la comunidad para que también lo aclame, de los acólitos que van acompañando esta palabra, ¿verdad? Van custodiando este tesoro que son los dichos y hechos de Jesús, el evangeliario. Y que lo van acompañando, ¿verdad? Escoltándolos, parecen soldaditos, ¿verdad? Porque está el diácono pidiendo la bendición y ellos ya están ahí paraditos cerca del altar porque el evangeliario está sobre el altar, ¿verdad? De ahí lo va a tomar el diácono, lo eleva levemente y empieza a caminar y lo van escoltando, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia el ambón, que es la primera mesa de la palabra. Y entonces, todos estos elementos, ¿verdad? Nos están hablando de unos ministerios, nos están hablando de, de la función que tenemos que realizar, pero no solo por nosotros, solo porque yo lo sé hacer bien, porque yo me sé todas las rúbricas, no, sino buscar descubrir la razón de ser de todos estos ministerios para poder nosotros encontrar la teología interna, ¿no? Viene la liturgia eucarística y recordamos también ahí qué cosa realizamos, la presentación de dones, ¿no? Entonces, otra vez al acompañar, ¿verdad?, esta presentación de dones, cuando inicia la plegaria eucarística, ¿verdad? Nuevamente los acólitos con el incensario, los ciriales, perdón, y, y van a escoltar esta mesa, ¿verdad?, donde ya iniciamos la segunda mesa, ¿verdad? La primera, liturgia de la palabra, ahora liturgia eucarística. Pues perdón, todos estos ministerios, ¿verdad? Nos están pidiendo que los realicemos conociendo la teología, conociendo el por qué lo hacemos, para poder ayudar a los demás a vivir ese misterio pascual. Y bueno, los ritos de conclusión, nuevamente los acólitos, ¿verdad? Que van a salir, así como entraron, salen, ciertamente ya no con el incienso encendido, ¿verdad? Pero los ciriales sí, la cruz alta, y nuevamente vuelven a decirnos, pues somos esa iglesia peregrina que regresa a sus hogares, pero no como llegamos, ¿verdad? Sino para anunciar esa buena nueva. Esa estructura que nosotros conocemos, ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, ritos de conclusión, parece tan sencillo, pero recuérdense que antes de Vaticano II, pues no se tenía toda esta riqueza que hoy tenemos, ¿no? El mismo hecho que pedía en la misa que haya mayor riqueza de la palabra, claro, tenemos ahorita unos 3 leccionarios. Ay, perdón. Tenemos 3 leccionarios como fruto de esa riqueza de la palabra. Tenemos el evangeliario también como riqueza de esa palabra. Dentro de los ritos iniciales, pues una procesión, después se va a enriquecer con la presentación de dones, otra procesión, y luego la procesión para la comunión. Ya tenemos otra procesión y la procesión última que sale, ¿no? Pues para decir, son 4 procesiones que vamos viendo importantes, y que tienen una finalidad.
Entonces, quisiera ahorita, mientras yo respiro, ustedes hagan, ¿cuáles son esos ritos iniciales? ¿Cuáles son los pasos, verdad, que nosotros vamos realizando en nuestra celebración dominical? Porque la liturgia de la palabra, pues es muy fácil, ¿verdad? Decimos, ah, sí, pues es primera lectura, el salmo, la segunda lectura, la aclamación, luego sigue el evangelio, o sea, como que ya es más fácil. Pero de los ritos iniciales y de la liturgia eucarística, creo que sí le batallamos un poco. Pero bueno, dejamos unos minutitos para que ustedes se hagan conscientes de esos ritos iniciales, ¿sí? Los escriben ahí en su cuaderno mientras tomo un poquito de agua. Bien, pues la intención es de recordar, ¿verdad?, estos ritos iniciales que es necesario que nosotros también nos fundamentemos. ¿Dónde puedo yo fundamentar el paso a paso de la celebración? Pues está el documento de la introducción del misal romano, institución general del misal romano, donde 399 numeritos, dividido en 9 capítulos, pues nos va llevando de la mano para conocer estos ministerios, paso a paso de la celebración, que va del 64 al 90,
nos habla propiamente de los ritos iniciales, ¿verdad? Entonces dice canto de entrada, procesión, saludo del presbítero al altar y a la asamblea, la monición, el Señor ten piedad, o sea, el acto penitencial, el gloria, la oración colecta y se concluye estos ritos iniciales. Parece sencillo, pero cuando uno lo va leyendo o va descubriendo la riqueza de cada uno, pues es ahí donde nosotros vemos no solo la norma por la norma, sino más bien descubriendo el contenido teológico. Entonces, decíamos que los acólitos que están ya formados, que una vez que empieza el canto, inmediatamente los que llevan el incensario y la naveta van hacia el sacerdote para que les ponga el incienso y empiezan a caminar. Ese caminar, pues van en dirección hacia el altar, siempre por el centro de la iglesia, para decir, somos esa iglesia peregrina que vamos al encuentro del Señor. El sacerdote besa al altar, signo de ese beso de la esposa que besa al esposo. Saludo a la comunidad y lo hace con una fórmula trinitaria, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos estos elementos nos tendrían que ayudar, como decir, a empezar a pregustar esta dimensión celeste, ¿no? Y, y luego viene la monición para introducirnos, ¿verdad? Situarnos en el hoy. ¿Qué domingo estamos? ¿Quién nos ha convocado? ¿Quién preside? ¿Verdad? Porque a veces las moniciones se escuchan parecer así como que vamos a escuchar en el Evangelio. No, la monición inicial solo le compete introducirnos a decir qué va a pasar, a qué estamos acá, ¿verdad? ¿Quién nos ha convocado? Cristo. Pequeñas moniciones que nos den como capsulitas, ¿verdad? ¿De quién nos ha convocado? Cristo. Entonces, convocadas por Cristo y en torno a este altar donde vamos a vivir su misterio pascual, con Él y en Él damos gracias de esto y de esto, ¿verdad? Y preside, ¿verdad? ¿Quién preside? Porque a veces no conocemos al sacerdote o si nos visita el obispo, pues mucha gente no lo conoce, entonces sí, al menos decir el nombre, ¿verdad? Invitar al final, vivamos este encuentro con Cristo, ¿verdad? O sea, vean, son pequeños detalles, pero son capsulitas que van ayudando a, a situarnos en el hoy de la iglesia, donde estamos, ¿verdad? ¿Qué domingo del tiempo ordinario? O ahorita que ya iniciamos la cuaresma, primer domingo de cuaresma. O sea, todos estos elementos son importantes. Y luego el reconocer que somos pecadores, ¿verdad? De nuestra indignidad. Pero no es el momento porque a veces el sacerdote nos deja unos momentos a veces de silencio, otras veces no, se va muy rápido, pero son brevísimos los silencios que nos conceden y ahí es cuando nosotros debemos de aprovechar que más que hacer nuestro examen de conciencia, es tomar tomar conciencia de nuestro ser pecadores, ¿verdad? Y que estamos ante la grandeza de Dios, ¿verdad? Que agradecemos ese amor y esa misericordia de Dios, que no obstante mi pecado, me dice, he preparado este banquete para ti. Entonces, así como nos sentimos, y cuando yo esperaba un regaño y me dan un abrazo, pues yo me siento indigna, ¿no? O sea, yo esperaba esto porque yo me porté mal, porque no lo hice bien o qué sé yo, y sin en cambio no me dicen, o sea, solo me gracias y un abrazo, pues es así Dios que que no obstante nuestros pecados, nuestras infidelidades, Él nos dice, bienvenidos, les he preparado este banquete. Entonces, es así, son momentos, ¿verdad?, que nos conceden nuestros sacerdotes
de decir reconozcamos, ¿verdad? Pero no es el momento de hacer examen de conciencia porque no me voy a confesar, ¿verdad? Esto va a ser otro momento, ¿verdad? Y más largo, más completo y no solo ver lo negativo, sino también ver en qué he progresado, ¿verdad? Entonces, no es el momento de hacer examen de conciencia, sino de tomar conciencia de que soy indigna, de que mi pequeñez, pero al ver la grandeza de este Dios, que no obstante mis infidelidades, Dios me dice, te doy lo máximo, ¿verdad? Nuevamente doy mi vida por ti. Listo. Y después cantamos el Gloria, ¿verdad? Este Gloria que en la institución general del misal romano nos dice que no debe de cambiarse por otro Gloria, ¿verdad? Porque a veces escuchamos cantos que nada más porque dicen Gloria, 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 pero no sigue las estrofas. O sea, tenemos que conocer la estructura de ese Gloria. Tenemos que conocer el contenido teológico, el por qué nos están pidiendo que no lo cambiemos tan fácilmente por otro. Tiene una estructura. Entonces hay que conocerla, ¿verdad? Para poderla cantar y no cambiarlo por cualquier canto. Y luego dice, y se concluye con la oración colecta. Esta oración colecta es una de las oraciones que se recuperaron desde, pues, digamos, de toda la historia, de muchos rituales de los primeros siglos, el siglo sexto, ¿verdad? Donde teníamos el sacramentario veronense, que decíamos que tiene puros formularios para la celebración. Y estas oraciones colectas se recuperaron porque son unas joyas. Recordemos que en los primeros siglos no se tenía la Biblia, entonces se tenía, o sea, no tenía la Biblia cada uno, ¿verdad? Sino que escuchaba, ¿verdad? Y este escuchar es de decir, de memorizar, o sea, los sacerdotes tenían en la memoria los 150 salmos, como los monjes, porque lo tenían que orar cada día. Y así el Evangelio, muchos pasajes ya se los sabían de memoria. Entonces, es decir, esa palabra que está siendo memorizada, pero no solo que se va a olvidar, sino que cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y como pastores, ellos dicen, la aplicamos a la vida. Entonces, esta palabra rumiada, masticada, o sea, por decir, se mastica una vez, dos veces, tres veces, que van haciendo esas oraciones colectas. Si nosotros vamos a una oración colecta, vamos a encontrar una grande riqueza. Solo les digo de la riqueza que debemos encontrar. Esa oración colecta tiene una invocación. ¿Qué significa esta invocación? Significa de cómo me dirijo yo a Dios o cómo nos dirigimos a Dios. A veces le decimos Padre misericordioso, Padre. Otra vez decimos Dios. En otras ocasiones, Padre misericordioso, ya le empiezo a dar un título, Padre todopoderoso, Padre creador, Padre providente. O sea, ¿cómo estoy invocando a este Dios? ¿Cómo me estoy dirigiendo a él? Es primer elemento. Segundo elemento es la anamnesis o memorial. ¿Qué acontecimiento de la historia de la salvación estoy recordando? Tercero, petición. Y cuarto, doxología. Entonces, la primera es la invocación, cómo invoco a Dios. La anamnesis, qué acontecimiento de la historia de la salvación estoy recordando. Padre misericordioso, que por la muerte de tu Hijo, estoy haciendo memoria de la muerte de Jesús. Concédenos, viene la petición. A veces esas palabras son fáciles de descubrir, ¿verdad? Concédenos, haz, este, pues son de petición, ¿verdad? Y luego la doxología, esa doxología que nos piden en las oraciones que tienen que ser trinitarias. Entonces, al Padre por Cristo en el Espíritu dice, si esa oración está dirigida al Padre, debe concluir
por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, ¿no? Dice, pero si esa oración está dirigida al Padre, pero al final de esa oración se menciona al Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. O si se dirige al Hijo. Cuando se dirige al Hijo, son oraciones nuevas creadas durante el Concilio Vaticano II o en ese tiempo, ¿verdad? Que se estaba gestando el misal romano, porque decían antiguamente al Padre por Cristo en el Espíritu, pero ya reconociendo que Cristo es sacramento del Padre, es Hijo, dice, pues también Él puede, o sea, las oraciones también pueden ser dirigidas a Cristo. Y entonces, esas oraciones, hay muchas oraciones que están dirigidas a Cristo, por eso hay que estar atentos, ¿verdad? Porque oraciones antiguas cuando hablaban de Señor, pues lo dirigían al Padre, pero ya en las nuevas, Señor, es decir, el Kyrios, Jesús, están dirigidas al Hijo. Y entonces, ¿cómo concluye esta doxología? Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Importante es esto, ¿no? O sea, estos son los ritos iniciales, ¿no? Y a veces el Padre ora la oración colecta y cuando dice oremos, dice que nos debe de dejar unos momentos de silencio porque es el momento en que cada uno pone su intención, ¿verdad? Estamos ejerciendo ahí nuestro sacerdocio bautismal, el sacerdocio común. Entonces, ¿tú por quién vas a interceder? ¿Por quién vas a aplicar la celebración? ¿Qué te preocupa? No, pues en la familia tenemos varios enfermitos, ¿verdad? Pero a veces no nos quedemos en la familia nada más, sino abrámosla más, ¿verdad? Yo digo, mi papá que hoy es su cumpleaños y todos los que celebran, entonces yo englobo, ¿verdad? Así mi corazón se ensancha. No solo me quedo nada más en el primer circulito de mi familia, sino hay que abarcar a la familia de la iglesia. Entonces, es así como nosotros vamos descubriendo, ¿verdad? Esta ministerialidad en toda la celebración eucarística. Bueno, quisiera yo seguir profundizando, pero ustedes lo van a realizar. Por eso decimos de estos ministerios, antiguamente se decían estos ministerios que son de hecho reconocidos, ordenados o instituidos, ¿verdad? Pero con el Papa Francisco pues se ha cambiado, ¿verdad? Porque ahorita estos instituidos pues ya no solo son, antes era el lectorado y acolitado, sobre todo para los seminaristas, ¿no? Que van ya, transitorios, que van ya en camino al sacerdocio. Entonces, pero ahorita no, ¿verdad? Porque ya con el Papa Francisco estos instituidos es también para laicos, ¿no? O la institución del catequista. Pues bueno, dentro de estos ministerios encontramos pues muchísimos, ¿verdad? Hablábamos de liturgia de la palabra, pues están los lectores, liturgia, la liturgia eucarística, están los acólitos, dentro del ambiente ya de la casa de Dios, pues están los diseñadores, ¿verdad? ¿A qué arreglo? ¿Cómo le hacemos? Todo eso. Está el sacristán, están los colectores, están los edecanes, los monitores, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. O sea, vean la riqueza que tenemos, ¿verdad? Y que estos cinco servicios los vemos de estos equipos litúrgicos, ¿verdad? El servicio del canto, personas que tengan el carisma del canto y puedan motivar a la asamblea para orar cantando, ¿verdad? El servicio de la palabra, lectores o personas que tengan carisma de proclamar y no solo que sepan leer bien.
El servicio al altar, personas que puedan hacerse cargo de un grupo de servidores para el altar, como los monaguillos, sacristanes y quienes atienden la limpieza y el decoro del presbiterio. El servicio de la asamblea, personas que tengan el carisma de ordenar, de acoger, de guiar a la asamblea, así como descubrir sus necesidades. Traen personas con discapacidad, pues vénganse acá, una silla de ruedas, pues pásenlos, ¿verdad? Denles un lugar, un espacio más grande donde ellos puedan moverse con más facilidad. El servicio de la iglesia, personas con carisma, creatividad y buen sentido en el arte que puedan preparar el lugar físicamente, adaptándolo según la asamblea, el tiempo litúrgico y la celebración. Vean todo lo que implica, ¿verdad? Todo lo que nosotros vamos viendo, pues que va implicando dentro de la celebración, ¿verdad? Porque queremos que la participación sea plena, consciente, activa y pues que haya fruto, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿verdad? La participación que ya nos empezaba a hablar Sacrosanto un Concilio 11, 14, 28 y bueno, de los ministerios que ya 29, 30, ¿verdad? Dice, los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina. Pues cada acción litúrgica es una oportunidad de encontrarnos con Dios, donde nosotros vamos a vivir ese misterio pascual de Cristo. Entonces, ¿qué pide de nosotros? Pues que sea esa participación plena, consciente, activa, y pues que haya fruto en nosotros, ¿no? Bueno. Pues esta es en cuestión de nuestra iglesia. Hay otro puntito que quiero compartirles con ustedes. Dentro de esta celebración del misterio pascual, pues también vemos esa dimensión trinitaria. Y quisiera compartirlas también. Porque esta semana, pues para ustedes va a ser una semana de contemplación, ¿verdad? Yo quisiera que dedicaran un tiempo, no sé, dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Que hagan una visita ante el Santísimo para que ustedes como que recuerden, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos el curso, ¿verdad? Conociendo una palabra, qué significaba, el sentido que tenía, ¿verdad? En su tiempo y después fue acogida por la iglesia, el significado que le da Sacrosanto Concilio, cómo se fue dando, ¿verdad, Señor? Tú veniste a anunciarnos, ¿verdad? Y a emocionar a estos apóstoles. Y estos apóstoles pues se emocionaron y después fueron ayudando, comunicando toda esta belleza de tu persona, de ti, que nos fuimos enamorando de ti, ¿verdad? Y por eso somos los seguidores de Cristo. Y así, o sea, que vayan descubriendo así hasta decir, y este misterio pascual, ¿verdad? ¿Qué es lo que celebramos? Pues es la entrega generosa de este Jesús, como decíamos, el anonadamiento, la kenosis de este Maestro, pero que también por parte de Dios Padre recibe la exaltación. Y en esta historia de salvación nosotros podemos ver al Padre que quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso hay un Antiguo Testamento. Llegada a la plenitud nos envía al Hijo y luego regresa al Padre y nos envía al Espíritu, que es la iglesia, la continuadora de la misión de Cristo. Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, veamos la liturgia como una opus trinitatis, ¿verdad? La liturgia, obra de la Trinidad, la liturgia y los sacramentos son la concentración simbólica de una obra de salvación que ya ha sido realizada por Dios en Cristo, pero que Dios mismo continúa ofreciendo a todos los hombres por el Espíritu, de modo especial en la liturgia y los sacramentos. Estos son para nosotros hoy los verdaderos acontecimientos de salvación. O sea, porque es Dios que va llegando en cada momento, en cada etapa de nuestra vida. Hay un nacimiento y entonces el bautismo, ¿verdad? Hay que nacer, hay que constituirnos de simples criaturas a ser hijos de Dios, a ser los profetas, los sacerdotes, los reyes, a que se dé ese cambio ontológico en nuestro ser.
y luego crecemos y se nos confirma, ¿verdad? Se nos da ese don del Espíritu para poder nosotros también ser los misioneros, los que van anunciando la buena nueva. Y también participar del banquete, ¿verdad? Para poder también ser pan, porque así como ese pan es comido, también nosotros, nuestra vida tiene que desgastarse por los demás. Y luego hay una opción de vida, ¿no? Dice matrimonio o sacerdocio. O sea, hay una opción de vida y un llamado, ¿verdad? Una misión que cumplir aquí en la tierra. Pero también vamos encontrando esas rupturas o enfermedades de nuestra ser. Entonces tenemos los sacramentos de la reconciliación o de la unción de los enfermos. ¿Se fijan cómo es Dios el que va acompañando nuestras diversas etapas de nuestra vida? Entonces, el verdadero agente, el auténtico protagonista, el centro y el contenido principal de la acción ritual le corresponde a Dios. Y como Él mismo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es decir, Dios uno, trino. ¿Mm? Y por eso, ¿verdad? Hay muchas creaciones de donde se quiere significar cómo ves esta creatividad para poder tú expresar esa dimensión trinitaria, la mano, ¿verdad? Del Padre, el Espíritu, Jesús, ¿verdad? O vemos como este rostro que yo lo descubrí en Guadalajara con los padres salesianos, ahí en Tlaquepaque, pues el padre Pascual, que fue superior general, decía, yo me lo imagino como tres rostros, ¿verdad? Pero no esos rostros que a veces ponen al padre ya muy ancianito, al hijo más joven, el espíritu así. Dice, yo lo me imagino, son tres rostros que son casi iguales. Bueno. En la liturgia de la Iglesia, el Padre es reconocido y adorado como la fuente y fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, que es muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Amén. A veces decimos el Padre como creador, el Hijo como redentor y el Espíritu Santo como santificador. Y así lo vemos, ¿verdad? Así se va plasmando en diferentes. Aquí en la esquina de acá. Luis Gerardo, si quisieras apagar tu micrófono, por favor. Luis Gerardo, te Perdón, hermano, estamos. perdón, sí, perdón, hermano, perdón. Cristo es desde su encarnación, por su vida y su muerte y resurrección, el verdadero y único sacerdote y mediador. Él es el auténtico acceso al Padre, el que nos une en alianza de amistad y nos relaciona con Dios. El que nos muestra con su vida cómo tenemos que hablar y bendecir a Dios, al liturgo por autonomarse. Ahora bien, esta acción sacerdotal, mediadora de Cristo, se continúa, se hace presente en la liturgia y los sacramentos. Recordemos que Jesús nunca se dio ese título, ¿verdad? Pero ha sido una reflexión posterior cuando nosotros, ¿verdad? Que carta a los Hebreos, va a desglosar toda esta teología de Cristo como sacerdote y mediador. Dice, él es el sumo y eterno sacerdote. Y entonces, por eso este Jesús ora por nosotros, ora en nosotros y es invocado por nosotros, haciendo lo expresa San Agustín, que nos da el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es el alma de la Iglesia, el que anima e impulsa el crecimiento personal en Cristo y la extensión misionera del reino de Cristo, el que promueve y dinamiza los carismas para la edificación de la Iglesia en la unidad y la diversidad, el que da sentido y eficacia a la liturgia y los sacramentos de la Iglesia. ¿Se fijan? Es el Espíritu, el alma de la Iglesia. O sea, le da vida, ¿verdad? Porque la iglesia por sí sola, pues no, ¿verdad? Como decimos, dentro de la iglesia ella sigue ofreciendo salvación porque estamos celebrando los sacramentos y ahí Dios nos santifica.
pero no es por ella misma, ¿verdad? Sino que es continuadora de la misión de Cristo. Nosotros somos los que celebrando la celebración del pasado, nos comprometemos a realizar en el presente, anunciando y anticipando al nuevo futuro en Dios. Celebrar la liturgia y los sacramentos es, entre otras cosas, sentirnos partícipes responsables de esta historia maravillosa. O sea, porque en cada acción litúrgica está presente ese proyecto del Padre que quiere salvar a la humanidad. Estamos celebrando el misterio pascual de Cristo porque Él se dona libremente, se ofrece como diciéndole al Padre, sí, yo contribuyo a hacer realidad tu sueño. Quieres que todos los hombres se salven. Y el Espíritu Santo es lo que lo ejecuta, que lo hace posible. Entonces, estamos en esa, vean, en eso estamos así dentro de esta historia de salvación. No la estoy contando, no la estoy viendo fuera, no la estoy recordando atrás, no, la estoy viendo, estoy dentro. Y a veces esto es lo que se nos pierde en las celebraciones, nos distraemos con muchas cosas y perdemos, ¿verdad? La profundidad de lo que estamos celebrando. Y esa dimensión trinitaria en la celebración eucarística, pues nos va a quedar como tarea, ¿verdad? De descubrir esos ritos iniciales. eh, ¿Dónde descubro esa dimensión trinitaria en los ritos iniciales? ¿Dónde descubro esa dimensión trinitaria en la liturgia de la palabra? ¿Dónde descubro esa dimensión trinitaria en la liturgia eucarística? Nos va a quedar de tarea, pero no se va a subir a la plataforma. Su tarea va a ser es de buscar un momento de ir a visitar a Jesús sacramentado y así como que pasar como un, no sé, una película, ¿verdad? He estado viendo en el primer encuentro? ¿Qué cosa vi en el segundo? O sea, aunque no haya participado, pero he leído, me he interesado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se trató en el primero? ¿Qué se trató en el segundo? ¿Qué se trató en el tercero? Y así. Que tengamos este momento, porque si no va a volver a quedar así como algo que entra a nuestra cabecita, pero nada más es así como información y no es formación. Información no queremos, no, sino que tiene que tocar nuestro ser para que sea formación y también podamos expresarlo, ¿verdad? Vivirlo de manera más plena, de manera más consciente de lo que estoy viviendo en cada acción litúrgica. Simplemente, ¿verdad? Cuando nosotros decimos en los ritos iniciales el saludo, ¿verdad? Porque decimos un saludo y decimos, hizo un saludo litúrgico, sí, el Padre nos habla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ya nos está diciendo en nombre de quién nos hemos reunido, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el saludo litúrgico, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Otro saludo que a veces los padres le van variando, ¿verdad? La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y viene la acción del Espíritu, ¿verdad? Y con tu Espíritu. ¿Se fijan? Hay muchos saludos, ¿verdad? La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Ujú. Ahorita que nos dice para el tiempo de Cuaresma, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamada penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con ustedes.
Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos. ¿Se fijan? A veces no ponemos atención a muchos detalles de nuestra celebración, pero está llena, llena, ¿verdad?, de esa dimensión trinitaria. Entonces, pues, en ratitos que ustedes tengan, así como que cojan su misal y empiecen a ver, ¿verdad?, para decir dónde encontramos esa dimensión trinitaria, que nos hace contemplar a este Padre que quiere que todos los hombres se salven, a este Hijo que no dudó en vivir su misterio pascual, ¿verdad? Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se cumpla lo que tú quieres. Pues es esto lo que yo quería compartirles en esta segunda sesión, que es propiamente de qué celebramos. El misterio pascual es este tema que ya estudiamos en la semana pasada, pero que quisimos verlo pues ya en una acción litúrgica, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Lo que tengan, disponemos de estos minutos. Yo sí quiero hacer un comentario. Sí, Lina. Yo, pues a mí a raíz bueno, de todo lo que hemos estado viendo, a mí me impresiona mucho cómo Dios, o sea, como que a veces como humanidad nos perdemos en cómo adorarlo y cómo Dios Sí. encuentra las vías y pues en las personas, ¿no? Cómo hicieron, en lo Sí. último que nos pasó para leer, cómo el concilio, ahí hay una parte donde todo el trabajo que costó. Entonces eso es como, a mí me llena de mucho, me sorprende mucho cómo a veces nosotros precisamente no lo aprovechamos, o sea, como decir, no lo aprovechamos o no lo sabemos valorar, porque pues tan solo todo el trabajo que les ha costado, ¿no? Desde estar en la adoración a Él desde hace ya mucho tiempo, en la austeridad, por así decirlo, y luego cómo fueron construyendo templos, y ahora nosotros, ¿no? Que tenemos fórmulas para saber cómo adorar. Entonces a mí eso es lo que se me hace muy impresionante, ¿no? Y que Dios siempre está presente. Como usted dice, tan solo la oración colecta está hermosa porque nos habla de cómo nosotros podemos, lo que Dios nos puede favorecer. Entonces, es algo de verdad que nuestra fe es muy hermosa. Es lo que yo quería decir. Yo tengo una duda, hermana. Bueno, ¿me escucha? No sé si se fue o... Oh, Perdón, me salí. Gracias, Lina, por lo que tu comentario, y sí, tienes razón. Agradezco tu contribución. Vero, escuchamos a Verónica Sojo. Sí, buenas noches, madre. Yo tengo una pregunta y un comentario. Buenas La noches. pregunta es, ¿qué quiere decir neumático? Tenemos, Neumática del ajá, espíritu, neumatológico, me imagino. neumatológico Sí, del del neuma, espíritu. ok. Ujú. Y mi comentario es, me llamó Ujú. mucho la atención el que la celebración, aunque no esté el fiel presente, recibe las gracias simplemente por pertenecer al cuerpo de Cristo. Eso me encanta. Sí,
Sí, sí. Sí, eso es todo. Gracias, madre. Gracias. Estoy Gracias, aprendiendo. pero sí, sí. Sí, gracias. ¿Alguien más? Ay, yo no sé cómo poner la manito, hermana. Entonces nada más para Ujú. que me quede claro, la tarea esta semana es más bien profundizar ante el Santísimo Sacramento, hacer un resumen de lo que hemos visto y de todo lo que es los ritos en la misa y la acción trinitaria, es todo eso es lo que vamos a hacer como... Dice, es mucha tarea. No, 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 no. no. O sea, Ujú. ujú, Sí, es que quiero más que nada tener como presente. sí. Lo que está en la guía didáctica, la intención es de que ustedes van a leer del libro, ¿se acuerdan? Del libro que está ahí, de cuadernos del Ujú. concilio. Ujú. Y esas son las 5 partecitas que son como 3 paginitas, pero es ayudar como a profundizar lo que hemos estado hablando del misterio pascual. Ajá. Ok, Entonces, ese es el primer paso que tienen que hacer. Lo leen y ya. No es resumen, no es nada, lo leen. Ok. El siguiente paso sería que ustedes vayan a hacer una visita y en esa visita, a veces cuando vamos allá, ¿qué le decimos a Jesús? No sé nada, ¿verdad? Solo lo quedo mirando y bueno, está bien, ¿verdad? Pero quiero que en esta contemplación con Jesús miren o agradezcan lo que hasta han estado aprendiendo, ¿verdad? Lo que aprendieron la primera, por eso hicimos como un resumen, ¿verdad? De ese caminito que hemos hecho. Solo eso. ok, Ujú. muy bien. Y Gracias. ya por automático se va a dar el tercer paso, que ahora cuando ustedes participen a la celebración el próximo domingo, pues inmediatamente a dimensión trinitaria, donde la vemos, ¿verdad? O sea, ya, por eso. Ujú. Entonces, pero no me van a subir ninguna tarea ni nada, nada más quisiera que, pues, que lo realicen, ¿verdad? Para que puedan, que no quede solo en información, sino formación. Ok, gracias. Ujú. Bueno. Pues si no hay algún otro comentario, no hay problema. Creo que ya ahorita ya la plataforma ya la conocen muy bien. Sí. A ver, Jairo, te escucho. Sí, sí, ¿qué tal, hermana? Buenas noches. Solo con una Hola. pregunta, lo Sí. que mencionaba en los ritos iniciales. ¿Qué Ujú. pasa cuando en los ritos iniciales se reza lo que es la liturgia, o sea, ya sea las vísperas, aún después de las vísperas se canta el Señor ten piedad o se omite? En la Institución General de la Liturgia de las Horas, dice, ¿verdad? Cuando te habla de la teología, te presenta la riqueza de la liturgia de las horas y te dice, que la liturgia de las horas nos prepara a la celebración eucarística. Entonces, ¿qué significa? Pues que tienen que celebrarse por separado, ¿no? Porque son 2 acciones litúrgicas. Pero en otro apartado donde dice que se pueden celebrar, como dice, dentro de la celebración eucarística es cuando pone la estructura de cómo debe celebrarse la Eucaristía dentro de la Eucaristía. Ujú. Y entonces dice ahí una palabra, ¿verdad? Eh, puede omitirse el Señor ten piedad. Entonces el saludo e inmediatamente se procede sí, a proclamar los salmos o cantar los salmos, como. Entonces dice, se puede omitir, ajá, pero nos deja en libertad, se puede, ¿verdad? Entonces, según la oportunidad, dice, y entonces muchos, ¿verdad? Nos dicen, entonces, ¿se hace o no se hace? Y yo les digo, bueno,
a veces también los mismos salmos son salmos penitenciales, por ejemplo, hoy el Salmo 50. Pues, o sea, ya para qué cantamos el Señor ten piedad, ¿no? O sea, ya los mismos salmos nos están ayudando a entrar en esa dimensión penitencial, ¿no? Pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón. Entonces, regularmente yo te puedo compartir la experiencia de aquí con los obispos cuando vienen a la plenaria, no se canta el Señor ten piedad. O sea, da el saludo el obispo e inmediatamente nos sentamos, proclamamos los salmos o los cantamos y ya después oración. Si hay gloria, se canta el gloria y después oración colecta y liturgia de la palabra. Ok, muchas gracias. Ujú. Bueno, pues espero que les esté ayudando, ¿verdad? Lo que están aprendiendo y sobre todo por este tiempo que ya iniciamos, ¿verdad? Camino hacia la Pascua, que sea una Pascua diferente la que vivamos en este año. Ese es mi deseo. Bueno, pues los saludo y que tengan bonita tarde, Gracias. que disfruten su Buenas semana. noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Sí, buenas noches. sí, buenas noches. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Dios la Buenas bendiga. noches, buenas noches. Buenas noches para todos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Gracias por todo. Que Dios la bendiga. Gracias, Pati.